Como usted sabe, como yo, que usted vive también en un departamento de frontera y sobre todo con la realidad con Brasil. Uno analizando las medidas, evidentemente que lo lleva al territorio y ve cuánto impacto va a generar eso en la situación de cada una de las fronteras. Sabemos que la realidad con la frontera con Brasil es diferente a la realidad que se tiene con Argentina. Y por eso nosotros tratamos de que se analizaran las dos situaciones y se plantearan soluciones en parte en forma común y en parte en forma diferencial. Hace 2 meses estuvo el ministro de Trabajo, y ya lo mencionamos en otra oportunidad, y nos dejó una información relevante, porque uno podía tener la estimación, podía conocer tal negocio, tal otro, y saber que cerró por el efecto de la pandemia y la falta de políticas dirigidas al tema de frontera. Y ahí nos deja una información en la cual transmite de que en el último año se cerraron más de 134 emprendimientos referidos a lo que son servicios, alojamiento, y sabemos lo que significa el tema frontera y turismo en el departamento de Rocha. Estas medidas, si las tomamos como que fueran por el efecto COVID, por todo el tema de la pandemia, evidentemente tenían que haberse tomado muchísimo antes, como lo planteamos una y otra vez. Ahora, si se toman como una medida para la frontera por una supuesta apertura de la frontera, y me posiciono del lado de Brasil, esto la verdad que no tiene ni el mismo impacto que pueda llegar a tener con Argentina. Y como decían los compañeros anteriormente, el impacto es insignificante si se mide o se trata de detener los uruguayos, las uruguayas que pasen a comprar del lado de Argentina. Entonces acá se repite sistemáticamente un grado de improvisación, que ya lo vivimos, lo sufrimos, en el momento que se corrió la frontera a 30 kilómetros en el Chuy. Una medida totalmente improvisada, al golpe del balde, en lo cual generó, y se lo hicimos saber al gobierno, que iba a generar muchísimo más dificultades que soluciones, y de hecho lo fue así. Entonces lo que se trata, y el Frente ha tratado de establecer, es justamente una política estudiada, analizada, y que no estemos en los vaivenes o dando respuesta a los gritos o la desesperación de muchas empresas que están cerrando. Nosotros, lo otro que se solicitó desde la frontera es que se tenga una política también igualitaria, que todos los pasos de frontera sean con la misma lógica, cosa que hoy no se está dando. En la única frontera que hay un cartel enorme que dice 0 kilo, que hay una funcionaria de aduana parando auto por auto diciendo que no se puede pasar absolutamente nada, es la frontera con el Chuy. En el resto de la frontera esta situación no se da. ¿Qué ha significado esto? Evidentemente que esto repercute en toda la costa rochense, absolutamente en toda, porque el turismo de compra, de primero ir al Chuy y luego ir a los bañarios donde se alquilaba, eso dejó de existir. Y eso sí generó un grave impacto, que hablando con los operadores turísticos y valorando las medidas que anteriormente se habían tratado de implementar en el sector turístico, sabe, señor presidente, las únicas medidas que realmente dieron impacto, porque acá está el otro tema, se largan las medidas, después no se evalúan si realmente qué impacto tuvieron, si fue positivo, negativo, cuántos se acogieron. Y los operadores turísticos, a través de la Corporación Rochense de Turismo, nos dicen que fueron 2 medidas solamente que dieron el impacto como para poder, en parte, mitigar todo lo que se estaba dando con la falta de turismo. Una era el tema del acogerse al plan inteligente de UTE, que eso le significó, pero eso es una medida general, no es una medida específica. Y lo otro fue la posibilidad de acogerse al seguro de paro
de los funcionarios. El resto de la medida no tuvo ningún impacto, ni los préstamos, ni la posibilidad de alguna exoneración, eso no movió la aguja. Entonces eso es lo otro que hay que medir. Cuando se largan estas medidas, es ver, monitorear qué impacto realmente tienen e ir corrigiendo. Y lo otro, que sabemos que deben haber como, más allá del proyecto del Frente que se presentó en marzo, hay como 2 o 3 proyectos en vuelta. Y yo creo que esta comisión que se genera a nivel del Parlamento va a poder bajar a tierra todas esas ideas que creo que están traídas del territorio. Y eso es lo fundamental. No podemos improvisar de adentro de un edificio en la Plaza Independencia y sacar las medidas. Tenemos que monitorear, tenemos que saber realmente qué es lo que se está demandando en cada uno de los territorios. Y aprovecho la oportunidad, porque esto no deja de ser una política diferencial, una política más allá del tema económico. Hay políticas culturales, hay políticas desde el punto de vista educativo, y le pongo el ejemplo, un gran desperdicio que se está haciendo en la frontera con el Chuy es un polo tecnológico, donde se pueden hacer carreras terciarias, o se podrían hacer carreras terciarias a nivel de UTU, y lo escuchamos todos los diputados y diputadas acá, cuando vino ANEP y dijo que no tenía idea de lo que podíamos hacer con ese polo tecnológico. Y ese polo tecnológico atrae jóvenes, atrae estudiantes, moviliza una economía de una frontera, y estaba previsto hacerlo de forma integrada con Brasil. Otro tema que queda en carpeta y que no hay definición al respecto, y se lo transmitimos a Cancillería el día que tuvimos la reunión, es en el tema de la política de la frontera integrada. Sabemos que para Chuy está pendiente el tema de la construcción del paso de frontera integrado. Y eso no está en la agenda. Y por eso la oportunidad de poder transmitir en esta comisión que se va a generar todos estos proyectos que, más allá del tema económico y apagar un incendio que en algunos aspectos llega tarde, hay muchas otras cosas que generan movilidad, generan movimiento en la economía de frontera. Señor presidente, bienvenidas sean estas medidas, el Frente las va a votar, obviamente, pero repito, en algunos, y sobre todo con Brasil, no va a cambiar la realidad de qué se está dando hoy en día. Y sobre todo en Rocha, si no se hace una política también del tema turístico, conjuntamente con el tema frontera, esta temporada puede llegar a estar comprometida también. Gracias, señor presidente.